Pasamos al debate de la quinta moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan estratégico de impulso de los medicamentos genéricos en el marco de una estrategia general de política farmacéutica. A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, senador Martínez Olmos. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, mi grupo parlamentario trae a esta comisión un asunto que consideramos que tiene una gran trascendencia en lo que está relacionado con la política farmacéutica, puesto que básicamente se trata de redefinir los objetivos para impulsar los medicamentos genéricos como un arma de política farmacéutica, buscando eficiencia en el conjunto de la prestación farmacéutica. Los medicamentos genéricos ya en nuestro país tienen una trayectoria de aplicación de bastantes años, con algunos altibajos, pero la situación real a día de hoy es una situación de cierto estancamiento en relación con el número de unidades consumidas en el conjunto del sistema sanitario español y una diferencia en negativo en relación con la situación de otros países del entorno de la Unión Europea. Es decir, todo apunta a que hay un margen todavía de mejora en la disponibilidad en nuestro mercado farmacéutico y en nuestra prestación farmacéutica de la utilización de medicamentos genéricos. Bien es cierto que el medicamento genérico necesita una cierta protección en el seno de lo que sería una política farmacéutica, de una estrategia de política farmacéutica, donde con la intervención de los poderes públicos, de la Administración Sanitaria del Estado y de las administraciones autonómicas, se puede generar un espacio para la competencia que pueda hacer posible el mejor precio, el menor coste de esta parte de la prestación farmacéutica que se hace con los medicamentos en los que ya ha cumplido la patente. Nosotros somos de la opinión de que la política farmacéutica, como se desarrolla en el marco de una capacidad de intervención por parte de los poderes públicos y no en un marco de competencia libre en el mercado, sino que hay una posibilidad y una obligación del Estado para intervenir en las condiciones de fijación de precios y la financiación de los productos, pues es una política que requiere la modulación de acciones en función de cómo vayan produciéndose los acontecimientos. Ha habido diferentes medidas a lo largo de la historia de nuestro sistema sanitario para el impulso de los medicamentos genéricos. Unas veces han sido una, otras veces han sido otras, y siempre todas ellas con el objetivo de hacer posible la mayor utilización de genéricos cuando se trata de la utilización de medicamentos sin patente. Y, por lo tanto, el que las compañías farmacéuticas que se dedican a la producción de medicamentos genéricos puedan encontrar un escenario favorable a la inversión, anticipando lo que pueden ser poner en el mercado productos genéricos una vez que cumplan patentes de medicamentos que a día de hoy no estén bajo la cobertura de la patente, pues es una estrategia que conviene analizar, porque hoy lo que nos traslada al conjunto de la sociedad y a los sectores políticos que nos dedicamos a la política farmacéutica, a la política sanitaria, lo que nos traslada el sector de medicamentos genéricos, que tienen una cierta dificultad para encontrar incentivos reales para la producción de esos medicamentos genéricos. En la medida en que no haya esa situación favorable, pues hay menos posibilidades de competencia en precio y, por lo tanto, menos posibilidades de generar los ahorros potenciales, independientemente de que el Gobierno actual, los gobiernos pasados y los gobiernos del futuro tengan instrumentos para la reducción de precios cuando un medicamento pierde su protección de patente, con los sistemas de precio de referencia y otros similares que se puedan utilizar por parte también de las comunidades autónomas, independientemente de eso. Por lo tanto, en definitiva, entendiendo la política farmacéutica como una herramienta que debe modularse, analizando la situación de cierto estancamiento e incluso de disminución del volumen de ventas en unidades del sector de los medicamentos genéricos, creemos que conviene reflexionar, atender qué hay de cierto o de elementos a tener en cuenta cuando el sector nos traslada esta problemática, reflexionar en el ámbito del conjunto del sistema, es decir, en el ámbito del Pleno del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Farmacia, y redefinir aquellas medidas que puedan considerarse las que puedan ser más eficaces para impulsar
ese mercado de medicamentos genéricos. Este es el objetivo que tiene nuestra moción. Nosotros creemos que la redefinición de esas medidas en el marco de una política general farmacéutica para el Sistema Nacional de Salud, lógicamente la tienen que desarrollar las administraciones competentes, el Gobierno y las comunidades autónomas. Por eso no entramos a decidir cuáles serían las medidas concretas. Tenemos también nuestras ideas, pero pensamos que en la idea de hacer posible que las medidas que se adopten sean fruto del consenso de las administraciones sanitarias, nosotros creemos que es el ámbito del Consejo Interterritorial donde tiene que hacerse. Proponemos que se decida elaborar esa estrategia con los objetivos que el Sistema Nacional de Salud considere más pertinentes. Eso sí, en nuestra moción consideramos que, lógicamente, se tienen que atender y valorar la pertinencia de las aportaciones que puedan hacer las compañías farmacéuticas que fabrican genéricos, los profesionales que tienen que utilizar estos medicamentos cuando es necesario, y los pacientes que también requieren, lógicamente, en esa estrategia constante de empoderamiento hacia el paciente, requieren también ser tenidos en cuenta en este proceso de toma de decisiones. Este es el objetivo de nuestra moción y esperamos que los grupos parlamentarios muestren su apoyo y podamos, en definitiva, actualizar la política de medicamentos genéricos en España, que yo creo que sería una cosa enormemente positiva, puesto que en la medida en que la factura farmacéutica nos pueda costar como sistema sanitario el menor precio posible, un precio justo, pero el menor precio posible, podremos tener recursos para otros usos alternativos que siempre son necesarios en el ámbito de la sanidad pública. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Canal. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una moción que pretende impulsar, como él muy bien ha explicado, la utilización de los medicamentos genéricos. Este es un asunto, también se ha referido él, de tremenda actualidad y algo que nos preocupa a todos. Usted sabe muy bien que el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular, por supuesto, quiere impulsar el uso de genéricos, pero también quiere impulsar el uso de los biosimilares. Por este motivo nos felicitamos porque el Partido Socialista comparta los objetivos que diferentes responsables del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han puesto en manifiesto como una de las estrategias a desarrollar durante esta legislatura. Por lo tanto, el Ministerio está en estos momentos elaborando una estrategia al respecto. Los medicamentos genéricos, se ha referido también el señor portavoz del Partido Socialista, han demostrado que en los últimos 20 años han demostrado su contribución al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud. También lo serán, sin ninguna duda, en el futuro los biosimilares. Pero los retos que amenazan a nuestro sistema sanitario son cada vez más importantes. El envejecimiento de la población, la cronicidad de las patologías, el incremento de los precios de las tecnologías sanitarias, y aquí, y en este caso, hay que destacar los medicamentos biológicos, todos ellos condicionan el aumento del gasto sanitario. Por este motivo hay que apostar por las herramientas que favorezcan la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y, sin duda, una de las herramientas son los medicamentos genéricos y biosimilares. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el impulso a los genéricos, pero también estamos de acuerdo con el impulso a los biosimilares. Usted, en la moción que ha presentado, tiene un objetivo, que lo ha explicado muy bien, que es que se favorezca esta herramienta para la sostenibilidad del sistema, porque ya ha citado la palabra eficiente, buscando siempre el mejor precio para la Administración y el mejor uso para los pacientes. La enmienda que nosotros presentamos va en esa dirección. Esperamos que sea aceptada. Tenemos que buscar medidas que potencien el uso de genéricos y también el uso de los biosimilares. Creemos que en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe incorporar al plan estratégico los medicamentos biosimilares. No estamos hablando de las características de los biosimilares, no estamos hablando de intercambiabilidad, estamos hablando de eficiencia en el sistema. Por lo tanto, se busca herramientas que potencien y que mejoren la calidad asistencial y la competencia en el sector. Por lo tanto, creemos oportuno incluir los medicamentos biosimilares en esta moción. Espero que sea aceptada. Muchas gracias. Gracias, señoría. Senador Martínez Olmos, para mostrar su postura sobre la enmienda. Gracias, señora presidenta. Lamentablemente no podemos aceptar la enmienda del Partido Popular y quiero explicar brevemente los motivos.
En primer lugar, en esta misma sesión hemos manifestado la voluntad, con nuestro voto y con nuestra enmienda, y hemos coincidido con el resto de grupos parlamentarios, de tener un conjunto de medidas, de acciones, una estrategia para los medicamentos biosimilares, que tienen unas características enormemente diferentes con los medicamentos genéricos. Solo se parecen en que aplicar las medidas puedan producir ahorro, pero las estrategias concretas no tienen nada que ver. De hecho, si analizamos cuál ha sido la historia de la aplicación de los medicamentos genéricos y la introducción de los medicamentos genéricos en España, que fue más tarde que otros países por nuestra entrada en la Unión Europea en el año 86, que tuvimos que adaptar nuestra normativa, nosotros comenzamos como país una estrategia en la cual hubo que informar y formar a médicos y a profesionales para que se entendiera y se aceptara lo que realmente en términos técnicos suponen los medicamentos genéricos, que son medicamentos absolutamente intercambiables sin más. En el caso de los medicamentos biosimilares, el propio senador Jesús Aguirre ha explicado perfectamente la diferencia. Todos hemos comentado la necesidad de por qué tiene que intervenir la Agencia de Medicamentos para asegurar la intercambiabilidad en cada caso, y la madurez de la opinión, del conocimiento y de la formación de los profesionales y de los pacientes es diferente. Son cuestiones absolutamente diferentes. Creemos que unir esas dos líneas de trabajo en una sola estrategia se perjudican mutuamente. Creemos que son cosas diferentes. Es como si dijéramos que hace falta hacer una estrategia de salud en cáncer en España y una estrategia de salud en salud mental, pero la vamos a hacer juntas. No, hay que hacer una estrategia de salud mental, una estrategia de cáncer en España. Son temas diferentes. Entonces, lo paradójico, y espero que no suceda, es que estando de acuerdo en que hay que hacer medidas para los biosimilares y que hay que hacer medidas para potenciar los genéricos, mostrarán una discrepancia y no saliera adelante una iniciativa que es amplísimamente conocida. Yo creo que es un planteamiento que no favorece a los genéricos, y esa es la razón por la que, desgraciadamente, no podemos aceptarlo. Aquí vamos a tener que estar en esa frase que a mí no me gusta siempre, de todo o nada. O aceptan el planteamiento del Partido Socialista o no lo aceptan. Y, por lo tanto, nos veríamos en una situación paradójica, que yo lamentaría mucho, porque además estamos de acuerdo, y lo hemos demostrado, con el apoyo a las medidas concretas de fomento de los biosimilares, con todas las cautelas y todos los requisitos técnicos que hemos comentado en la defensa de aquella moción. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Pasamos al turno de portavoces. Senadora Castilla tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Vaya por delante que la agrupación socialista Gomera, por supuesto, va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Me gustaría destacar para todas aquellas personas que nos están escuchando y que no son especialistas en la materia, que las siglas precisamente de EFG son las siglas de equivalente farmacéutico genérico. Es el etiquetado con el que se hace referencia a estos medicamentos de los que estamos hablando, y que son aquellos que presentan la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos, con la misma forma farmacéutica que un medicamento original y con sus mismos efectos. Se comercializan a partir de la autorización llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una vez que la patente del medicamento ha caducado. Son autorizados por la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios o por la Agencia Europea del Medicamento, por lo que, de conformidad con lo expuesto por ASG, patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España, estos ofrecen plenas garantías de calidad, encontrándose sometidos a los mismos procedimientos y controles que el resto de medicamentos. Expuesto lo anterior, nos cabría plantearnos cuál es la principal diferencia de un medicamento original con un medicamento genérico. Aparte de las diferencias, o bueno, coincidiendo con las diferencias que el senador proponente ha señalado, por un lado encontramos que el medicamento original supone una innovación tecnológica frente a los fármacos existentes, lo que precisamente justifica la existencia de la patente, pero lo que realmente supone una clara diferencia para el paciente necesitado del medicamento, al que podríamos decir que le será más o menos indiferente que el fármaco suponga o no un descubrimiento, mientras que le ayude en su dolencia, es el precio. El ahorro del precio final de venta al público, que es lo que principalmente también nos debe de interesar, además de los costes para la sanidad del gasto farmacéutico, puede suponer un ahorro entre el 40 y el 60%. Estamos hablando del precio final de venta al público, al no encontrarse incluidos los gastos incurridos en el descubrimiento del medicamento y su patente, al no suponer una innovación tecnológica frente a los medicamentos existentes, por lo que es indiscutible que, además de favorecer el bolsillo del ciudadano, contribuye a la racionalización del gasto público, sin disminución de la calidad y eficacia del fármaco.
De esta manera, los medicamentos genéricos juegan un papel fundamental en el Sistema Nacional de Salud, contribuyendo a un verdadero ahorro, no solo inmediato, sino también en el medio y largo plazo, ya que suponen un mecanismo regulador también del mercado, como señaló el senador Martínez Olmos, obligando a las marcas a reducir su precio entre un 15 y un 40% por el juego de la competencia. Además, constituye un sector industrial que apuesta por la marca España, tanta marca España que reclamamos en este Senado en distintas mociones, contribuyendo al Producto Interior Bruto nacional y a la generación de empleo, siendo responsable de 9.000 puestos de trabajo directos y 25.000 indirectos, y también contribuyendo a la inversión de I+D+I y a la producción, ya que 7 de cada 10 genéricos consumidos en nuestro país se fabrican precisamente en España. Pese a lo anterior y pese a cumplir 20 años en España en el 2017, el medicamento genérico comienza a perder cuota de mercado, separándose de la media europea. En concreto, en agosto del 2017, la cuota de genéricos descendió al 20,1%, frente al máximo del 20,6% alcanzado en el año 2015. Y en unidades vendidas, España se muestra muy por detrás de Europa, con un 39,7% frente al 60% de la media del mercado europeo. Es por todo lo anterior, como ya anuncié, que la Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la presente moción en el entendimiento de que al tiempo de que resultan imprescindibles los medicamentos originales a fin de fomentar la investigación y la innovación técnica, resulta primordial promover los medicamentos genéricos que, ofreciendo la misma calidad y eficacia, ahorran numerosos costes. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo ASCO tiene la palabra la senadora Edo. Muchas gracias, señora presidenta. Telegráficamente, yo no voy a hablar de los genéricos ni del papel como moduladores del precio o del control del gasto. Todos conocemos la importancia y lo que han supuesto al sistema, y todos conocemos también que en la situación actual pues su uso está estancado por diferentes razones, con lo cual ahí hay un margen importante de mejora, y en este sentido mi grupo entiende muy oportuno una política activa de apoyo a los genéricos, por lo que vamos a apoyar la iniciativa. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo de Unidos Podemos tiene la palabra la senadora Palencia. Gracias, presidenta. Bien, en nuestro grupo aplaudimos el texto de la moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista. Aplaudimos especialmente lo referido al marco, esa estrategia general de política farmacéutica que efectivamente no acabamos de ver en este Gobierno. Efectivamente, el medicamento genérico en España ha cumplido y cumple un papel fundamental en el control de gasto farmacéutico y, por lo tanto, en el control del precio de los medicamentos. Y, debido a esto, el papel del medicamento genérico en nuestro país es fundamental para asegurar que el derecho al acceso de los medicamentos por parte de toda la población se haga efectivo. Los genéricos, pues, son una medida de racionalización del gasto fundamental en la contención de gasto y sostenibilidad del sistema. Pero dentro de una estrategia de política farmacéutica y como segundo país de la Unión Europea con más medicamentos recetados por paciente y año, deberíamos cuestionarnos que sea necesaria tanta medicación. Y es aquí donde entra en juego la planificación adecuada por parte de los recursos, por parte de las administraciones. Por ejemplo, un sistema de atención primaria redimensionado con incrementos de tiempo de consulta que vaya más allá de los 5 o 6 minutos exiguos, pues se ha asociado directamente con disminuciones del número de prescripciones y con abordajes mucho menos medicamentalizados. Otra necesidad que detectamos es la revisión de la actual legislación de patentes. Sabemos que los principios activos nuevos son muy caros y que además en ocasiones las patentes duran más de lo que deberían, y en este sentido una duración menor de la patente provocaría un efecto beneficioso en la producción de medicamentos genéricos, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas. Y, sobre todo, transparencia. Uno de los grandes problemas del gasto farmacéutico en nuestro país es la opacidad en el sistema de negociación y fijación de los precios de los medicamentos. Lo único que conocemos con certeza es que el precio de los fármacos aumenta sin cesar y no se implementan políticas que puedan hacer frente. Esto redunda en la incapacidad del sistema para garantizar unos mínimos niveles de equidad. En resumen, es necesario generar políticas farmacéuticas
que, por un lado, faciliten el trabajo de los profesionales prescriptores, mejorando sus condiciones de práctica clínica y favoreciendo que toda la relación terapéutica no gire en torno al medicamento, y, por otro lado, implementen medidas de transparencia del gasto farmacéutico para que podamos evaluar su adecuación y plantear medidas de control que favorezcan el acceso al medicamento, sin que esto sirva como instrumento de enriquecimiento desmesurado por parte de la industria farmacéutica. Por último, todo esto ha de verse complementado por un cambio en el marco regulatorio de la innovación, que nos lleve hacia un marco más efectivo que el de las patentes actuales, que se han mostrado claramente inefectivas a la hora de promover la innovación y el acceso a los medicamentos por parte de la población que los necesita. Muchas gracias. Gracias, señoría. Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Martínez Olmo. Gracias, señora presidenta. Pues efectivamente el debate, como se ha comentado por parte de los diferentes grupos parlamentarios, es un debate importante. Los medicamentos genéricos, ya hemos señalado la trascendencia que pueden tener el disponer de un marco regulatorio adecuado para hacer posible, por una parte, la disponibilidad inmediata de medicamentos genéricos en el mercado una vez que cumplen las patentes. Y eso requiere planificación por parte de aquellas compañías que trabajan en ese ámbito de la producción industrial de los medicamentos genéricos, un marco que les estimule a poder hacer las inversiones necesarias y las adecuaciones necesarias para que inmediatamente que cumple una patente pueda estar su producto en el mercado. Eso es un elemento esencial. Segundo, porque no hay que pensar que es un trabajo ya realizado y absolutamente irreversible. La conciencia general por parte de la población o de los propios profesionales sobre la intercambiabilidad de los productos genéricos en relación con los de la marca. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay restos de opiniones discrepantes que requieren un esfuerzo de estrategia de política farmacéutica para que haya absoluta seguridad. La tenemos en términos técnicos, pero la tengan los profesionales y también la tengan los pacientes, de que la utilización de un medicamento de marca genérica pues no tiene ninguna pega desde el punto de vista de la calidad asistencial. Y de la misma manera, en las estrategias de fomento del ahorro con medicamentos genéricos, las políticas de prescripción por principio activo, que están muy avanzadas, pero que han costado un esfuerzo importante y un esfuerzo intenso por parte de algunas administraciones. Andalucía fue de las primeras que avanzó en esta línea, pues requieren también de tener en cuenta medidas concretas, evaluación de la situación, adopción de mecanismos concretos y evaluación de los resultados. Esto no tiene nada que ver con lo que hay que hacer en el ámbito de los medicamentos biosimilares. Me parece bien importante dejar esto claro, porque podríamos tener una estrategia equivocada en nuestro país si mezclamos una política sobre unos medicamentos con otra política en otros medicamentos. Hay medicamentos biosimilares que va a haber una enorme discusión científica sobre la intercambiabilidad, aunque la Agencia Española de Medicamentos le dé todas las bendiciones, con lo cual se requerirá una acción específica de información, de divulgación, de conciencia, para hacer posible que la implantación de esta política de utilización de los biosimilares con esos requisitos técnicos tenga las menores resistencias posibles. Por eso pensamos que no hay que mezclar una cosa con la otra. Yo apelaría a la reflexión antes de que las votaciones sean definitivas, porque hay en este tipo de medidas también en el ámbito de los biosimilares hay una enorme resistencia de aquellos que pierden el espacio de comercialización, de volumen de venta, etcétera, cuando aparece un medicamento como los genéricos. Es decir, la historia de la medicina reciente está plagada de discusiones jurídicas entre compañías farmacéuticas discutiendo sobre determinados aspectos con el objetivo del legítimo derecho a defender los intereses de cada quien, de retrasar la implantación y de la disponibilidad de medicamentos genéricos. Por lo tanto, yo creo, como antes dije, que esto es todo o nada. Creo que o estamos con los genéricos y entonces hay que dar un sí rotundo, o como pongamos matices, pues caben muchas dudas de realmente si estamos por la idea de apostar por el medicamento genérico. Alguien podría decir, un medicamento sin patente de marca, el que tenía la marca patentada, al mismo precio que el medicamento genérico, ¿qué problema tiene? Pues ninguno, simplemente que si no hay espacio para el genérico para ganar cuota de mercado,
hay menos competencia. Por eso en un momento determinado se explica por qué en España y en otros países se modulan las decisiones. Aquí tuvimos un momento donde a igualdad de precio entre el medicamento genérico y la marca ya sin la patente, se decidió que políticamente, en términos de política farmacéutica, habría que dispensar el medicamento genérico. Son medidas, estas y otras posibles, que pretenden que haya ese escenario para que quienes invierten y trabajan en el ámbito de los medicamentos genéricos tengan la disponibilidad y la garantía de que, en este caso, hablando de España, es un mercado interesante. Si aparecen competidores a las marcas, pues los precios tendrán a bajar mucho más que si no aparecen competidores a las marcas. Entonces, yo creo que esto requiere un posicionamiento nítido. La posición que hemos mantenido en relación con los biosimilares es unánime. Por lo tanto, reflexiones al Grupo Popular, en mi opinión, se lo digo humildemente, porque creo que España requiere una política nítida y clara para apoyar a los medicamentos genéricos, de manera exclusiva y explícita, sin mezclar unas cosas con las otras, porque si no, sinceramente, hay quien técnicamente puede argumentarles que puede ser un error mezclar una estrategia de dos asuntos absolutamente diferentes. Y la aceptabilidad de las medidas por parte de los profesionales y por parte de los pacientes es crucial. Ha sido precisamente esa la clave que ha explicado el retraso o el éxito, según las medidas adoptadas, de la introducción de los medicamentos genéricos en los últimos 20 y tantos años en España. Por eso creo que sería un paso atrás que no merece la pena que demos. Y técnicos tiene el Ministerio, técnicos tiene el sistema sanitario, para saber que una cosa y otra se pueden hacer perfectamente en paralelo. Así que esta es la posición del Grupo Parlamentario Socialista y me gustaría pues encontrar el apoyo del Partido Popular, que es quien tiene la mayoría en esta comisión. Agradezco, lógicamente, el apoyo de los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra y que han manifestado el apoyo a esta moción. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Canals. Gracias, señora presidente. Bueno, lamentar la no aceptación de nuestra enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Su moción dice claramente un plan estratégico de impulso a los medicamentos genéricos. Es decir, está hablando usted de eficiencia, de economía. En la moción que usted se ha referido, que se ha debatido en esta misma sesión a primera hora de la tarde, se hablaba de biología y farmacología, no de economía. Ahora estamos hablando de economía, de cómo hacemos más sostenible el sistema sanitario. Y entonces lo paradójico es que no quiera usted incorporar estos dos grupos de medicamentos en una estrategia de impulso en busca de la eficiencia. Se ha debatido farmacología y economía y ahora deberíamos debatir la economía y, en este caso, la eficiencia. Mire, a nosotros nos hubiese bastado con votar no y decirle que no lo votamos porque ya lo estamos haciendo, como ya es claro, meridiano y demostrado. Ya lo estamos haciendo. Pero hemos querido, en vía de la imagen común, sacar una moción en conjunto, entre todos. Pero claramente usted tiene su propia estrategia, que no es la estrategia que nosotros tenemos o que deberíamos tener. Nosotros no podemos permitir que estos medicamentos vean peligrar su futuro. Tenemos que aprovechar el potencial que ambos grupos de medicamentos tienen, los genéricos y los biosimilares. Y para ello hay que proporcionar al sector un marco de estabilidad y un marco que dé seguridad jurídica a los genéricos y a los biosimilares. Y por estos motivos, el plan estratégico que ya está elaborando y ha anunciado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, contempla una serie de medidas que, si no las conoce, yo se las voy a leer. Primera, desarrollo de medidas legislativas que favorezcan la implantación de genéricos y biosimilares en el Sistema Nacional de Salud. Segundo, firmas de protocolos de colaboración entre la Administración General del Estado y las patronales de genéricos y biosimilares. Tercero, fomentar la utilización de estos medicamentos en las comunidades autónomas. Cuarto, aumentar la transparencia en los datos de consumo de genéricos y biosimilares con la publicación periódica en la página web del Ministerio de los datos relacionados con su utilización. Quinto, agilizar los procedimientos para la fijación de precios. Sexto, realizar campañas divulgativas sobre la importancia de este tipo de medicamentos dirigidos a profesionales sanitarios y a población general. Obviamente, todas estas medidas contarán y cuentan con la participación de los pacientes,
profesionales sanitarios, industria farmacéutica y comunidades autónomas. A ver, dígame usted en cuál de estas medidas sobra la palabra biosimilar. ¿En cuál de estas medidas estamos hablando de farmacología o de biología? Lamento también que usted no lo acepte y yo también le invitaría a la reflexión. Yo le rogaría que de aquí a la que votemos reflexione y entre todos saquemos una postura en común. Si no es así, yo ya le anuncio que mañana mismo registraremos esta misma moción como una nueva moción que se debatirá y podremos volver a reflexionar en otra sesión de esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Pasamos al debate.